Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Ayer en la noche yo estaba meditando, camino allá a su casa. Mi esposa me decía, esto va a afectar a todos. Le dije, sí, a todos. No, me decía, solo va a afectar a cierta parte. Le dije, no, a todos. Porque tanto lo de las combis no van a tener pasaje, ni los taxistas, ni la señora de los dulces, ni los que venden esto, no van a tener clientes. Y hay gente, mucha gente que desgraciadamente lo que venden es lo que es su pan diario, o sea, es lo que viven al día. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esta situación con mucha fe, di conmigo, con mucha fe y con mucho entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Amén. En Éxodo capítulo 3 nos habla de un llamado de Moisés a traer libertad al pueblo de Israel. Dios escogió a Moisés para traer salvación o traer libertad de la opresión al pueblo de Israel. Dice en Éxodo capítulo 3 versículo 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En este tiempo la iglesia tiene que levantarse como una voz profética, como una voz de salvación para todos aquellos que están en opresión. Nosotros como hijos de Dios, estamos acá, nosotros como hijos de Dios no podemos estar con un entendimiento de ser partícipes de la opresión social en la que todos se encuentran. Tú y yo hemos sido llamados para ser rescatadores o salvadores de aquellos que se encuentran en opresión. Pero es necesario que la iglesia en este tiempo se levante con una voz profética. Y cuando te hablo profético, te estoy hablando de anticipar los tiempos, de saber que Dios va a traer salvación al pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Pero tú y yo, dile a tu vecino, dile, tú y yo tenemos que ser esa voz profética en este tiempo. Y Dios se proveyó de Moisés para traer libertad a su pueblo. Y dice la Biblia en el versículo 16 de ahí de mismo, Éxodo 3, Dios le dice a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad que os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, ¿de qué más? Del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra donde fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha, di conmigo, nos ha encontrado. Ahora, cuando Dios levanta profetas y Dios levanta libertadores en medio de su pueblo, hay una característica de estas personas, y es que estas personas no se levantan nada más porque un día decidieron ser libertadores, sino al contrario, se levantan porque han tenido un llamado de parte de Dios en sus vidas. Y Moisés tiene un entendimiento de lo que sucedió en esa zarza. Por eso cuando Dios le dice lo que tiene que decir, él entiende que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, que él tuvo un encuentro poderoso con Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a encontrarse o conocerse, es de tener una revelación de la persona de Dios a nuestras vidas. Entonces Dios no se va a proveer de libertadores o de profetas o voces proféticas en medio de este tiempo que no hayan tenido un encuentro genuino con Dios. Por eso cuando Moisés se levanta y le pregunta y tiene este temor y le dice, Señor, envía a otro en lugar de mí, Dios le dice, tú tienes que ir. Y Moisés le pregunta a Dios, le dice, Señor, y cuando yo llegue con el faraón, ¿qué le voy a decir? ¿De parte de quién vengo? Y Dios le responde, tú le vas a decir que yo soy el que soy, te he enviado, porque tú vas de mi parte. Entonces cuando Moisés tiene este encuentro poderoso con Dios, la autoridad con la que él se presenta con el faraón no es la autoridad del Salvador o del Libertador, sino es la autoridad de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Entonces cuando nosotros nos levantamos a hablar
con una palabra de esperanza. En medio de esta crisis no estamos hablando por nuestra propia calentura, sino estamos hablando en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Ahora dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 que una vez que Moisés se levanta y decide escuchar la voz de Dios y obedecer, hay algo que sucede para los libertadores y para las voces proféticas de este tiempo. Dice que Moisés se levanta, va hacia Egipto y Dios le dice, versículo 19: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes a mi hijo, ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová, ¿qué pasó? ¿A quién le salió el encuentro? ¿Con quién se encontró Dios ahí? Con Moisés. Y procuró, ¿qué pasó ahí? Matarlo. ¿Cómo de que un día me dices que yo voy a ser el libertador y al otro día en el camino, ya cuando estoy obedeciéndote, está Dios procurando o queriendo, tener el deseo de matar a Moisés? Ahora te voy a responder esta duda, y que tiene que ver con lo que debe de suceder en este tiempo para nuestras vidas. Dice el versículo 25 que cuando Séfora entendió de que Dios quería quitarle la vida a Moisés, se levantó Séfora y tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo y le echó a sus pies, a los pies de Moisés, y le dijo: a la verdad tú eres ahora un esposo de sangre. Ahora, lo que Dios nos está dando como instrucción es que en este tiempo o en cualquier momento de crisis, Dios no va a levantar libertadores ni profetas que estén sirviéndole a medio pacto. Porque una de las razones la razón por la que Dios se levanta en contra de Moisés a quitarle la vida es porque Moisés no había obedecido la palabra de Dios. En Génesis capítulo 17, Dios le dio como mandato perpetuo, di conmigo, mandato perpetuo, que todo hijo que naciera en la casa de Abraham o descendientes del pueblo de Israel, a los pocos días tenían que ser circuncidados. Moisés tomó por esposa a una mujer madianita y ellos tenían por costumbre que se circuncidaran a cierta edad ya adolescente. Entonces, cuando Dios se da cuenta que Moisés sí tiene compromiso, pero su casa no está comprometida en la palabra profética que Dios le había dado a Moisés, Dios decide quitarle la vida. Porque Dios no va a permitir que un libertador entre a cumplir su llamado si su casa no se está comprometiendo con él. ¿Hay alguien acá? Entonces, antes de cualquier cosa, Dios decidió purificar la familia de Moisés antes de que él fuera delante del faraón. Ahora, lo que quiero decirte es que Dios está en estos días, y esto es sobre todo un llamado para todos aquellos que han querido vivir a la mitad con Dios. Dios no va a demandar de ti la mitad de tu vida o un compromiso a medias. Dios quiere que tú cumplas un pacto completo en el nombre de Jesús. O sea, Él no está esperando que tú le des la mitad de tu tiempo o la mitad del compromiso de tu familia. Él quiere que tu familia entera entren al llamado que Dios le ha dado en el nombre de Jesús. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Y ahora tú no puedes dejar esto así como, ¿por qué es tan importante? Porque Moisés
iba a ser el embajador, representante de Dios mismo delante del faraón. Por eso cuando nosotros hablamos acerca de la esperanza en este tiempo, necesitamos ir respaldados por el poder de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 5 que Moisés entró a la presencia del faraón. Di conmigo, entró a la presencia del faraón. Y le dijeron al faraón: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón le respondió: ¿quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El mundo no conoce a Dios, pero tú sí lo conoces. El mundo va a preguntar: ¿y quiénes son esos que están levantándose? ¿O quiénes son esos a los que las plagas no les está pegando? Y ellos no conocerán al Dios que nosotros adoramos, porque su adoración es para ellos mismos. Y a veces nosotros no entendemos que Dios levanta a la iglesia en medio de este tiempo con una voz profética, porque esto que sucede no es para nosotros, para el pueblo de Israel, sino es para el trato de Dios para los que no le conocen. Cuando se levanta el faraón y niega la existencia de Dios, Moisés le dice: el Dios de los hebreos, no es tu Dios, el Dios de los hebreos me ha encontrado. Y él me ha dicho que tenemos que ir a presentar sacrificios a Dios en el desierto. ¿Por qué? Vean lo que dice: porque si no lo hacemos, va a venir plaga y peste y espada sobre nosotros. Ahora, las plagas de Egipto no fueron enviadas para los hebreos, sino fueron enviadas para Faraón y su gente. Ahora, lo que está sucediendo en nuestro mundo y que está generando una crisis, una psicosis, no ha sido enviado para ti, mi amado. No ha sido enviado para tu familia. Porque todo lo que está sucediendo tiene un propósito de hacerles entender a la gente que no conoce a Dios, de que hay un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas. Porque las plagas vienen para los incrédulos, pero para los que confiamos en Dios viene la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Ahora, lo que quiero decirte es que mientras nosotros estemos ofreciendo sacrificios a Dios, mientras nosotros nos sigamos reuniendo para alabar a Dios, mientras nosotros tengamos un entendimiento de que aún en medio del desierto yo le voy a hacer una fiesta al Señor, no va a tocar ninguna plaga a mi casa, no va a tocar a mis hijos, no va a tocar a mi familia. Digan lo que digan, mi adoración va a ser permanente, porque Dios es quien me libra de la mano del cazador y de la peste destructora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Vamos, iglesia, da un aplauso a Dios. Ahora, tú como hijo de Dios, no tienes que caer en temor, ni tienes que caer en crisis. En la mañana la gente llegó tarde. Llegó tarde porque empezaron a llegar así, ya como cuando yo empecé a predicar, ya la iglesia ya estaba llena, se llenó. Pero a media alabanza la gente, yo creo que estaba así en su casa como: voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Queriendo ayudarse a sí mismos, o diciendo: es que hay que cuidarnos. Yo estoy convencido que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, nos va a librar de toda enfermedad, y que aun cuando hubiere alguien aquí en medio de nosotros contagiado, Dios nos va a librar de cualquier contagio, porque estamos en el lugar de adoración. En medio de nuestros desiertos estamos alabando a Dios, y la palabra dice: para que no venga sobre nosotros peste. Entonces, mientras yo esté conectado
con el Dios de mi salvación, mientras mis ojos estén puestos en la cruz del Calvario, mientras mis ojos estén puestos en la obra redentora, en la obra de sanidad que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mi familia y yo estaremos confiados en el Señor, estaremos en paz en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso a Dios. Amén. Nuestra arma y nuestra medicina más poderosa es nuestra adoración. Y lo que el diablo quiere robar o privarnos es de nuestra adoración. Porque a pesar de que vino la primera plaga, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, versículo 23, que cuando fue lanzada la primera plaga, la autoridad gobernante de Egipto dice que se volvió y se fue a su casa y le dijo: esto es poca cosa. Porque los gobernantes, la gente incrédula, no logra ser entendido de los tiempos, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Yo ayer oraba y camino allá a su casa, yo oraba y hablaba con mi mamá en la noche y con mi papá y le decía, tenemos que tener una respuesta como pastores, como iglesia, mañana, para hacerle poder caminar en una dirección donde Dios esté. Entonces, llegando allá a la casa, yo me metía en oración, me puse a orar mucho, me puse a buscar la palabra de Dios y Dios habló a mi vida. Todavía en la mañana le hablé a mi papá, le hablé a mi mamá y justo estaban discutiendo con mis hermanos sobre qué decisiones tomar. Y yo les dije: miren, eso es lo que Dios me habló. Las plagas no fueron enviadas para el pueblo de Dios, fueron enviadas para los incrédulos. Porque mientras nosotros estemos en el lugar correcto de adoración, las plagas no van a tocar nuestra morada ni nos van a hacer daño a nuestra familia. Y yo estoy convencido que aun cuando el faraón, las autoridades a veces tomen esto como algo más y no pongan atención sobre lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, van a seguir viniendo más plagas, pero cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, hasta que el faraón sea quebrantado. Nuestra oración tiene que ser dirigida hacia nuestras autoridades para que Dios les dé sabiduría, entendimiento, para poder discernir lo que está sucediendo. Aún a pesar de todas las locuras del Donald Trump, hoy tomó una decisión importante en su país. Estableció como 15 de marzo el Día Nacional de la Oración. El corazón del pueblo de Estados Unidos se está volviendo otra vez a Dios. ¿Qué creen que les va a pasar? ¿Qué creen que va a suceder cuando su gobernante está rindiendo su nación delante de Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios va a proteger esa nación. Dios va a bendecir esa nación, porque ellos están siendo entendidos lo que está sucediendo espiritualmente. Pero si nosotros como iglesia andamos así en la boda y no agarramos la onda y no tenemos discernimiento y no tenemos un mensaje, una respuesta eficaz que sea poderosa para aquellos que andan en crisis, ¿en dónde va a quedar nuestra fe? ¿En dónde va a quedar nuestro Dios? Por eso Moisés no se levantó en medio de su inseguridad de quién era, de cómo hablaba, de que si ya estaba viejo, eso. Dios lo afirmó y le dijo: es que Moisés, tú no vas a ir en tu nombre, tú vas a ir en mi nombre delante del faraón. En medio de todo eso, nuestra fe tiene que resplandecer con señales y prodigios y maravillas en este tiempo. La gente necesita una voz de esperanza, una voz profética, una voz poderosa que dé esperanza a sus corazones, que calme toda ansiedad. Y tú como iglesia no puedes participar de esa crisis. Tú no puedes ser una voz más que genere crisis. Tú tienes que ser una voz que traiga paz, confianza y seguridad a toda la gente que te rodea. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Dáselo fuerte. Amén.
Ahora dice la Biblia que cuando el faraón se endureció, vinieron crisis más fuertes. ¿Les puede ayudar a los chicos de la alabanza? Vinieron plagas más fuertes, cada vez más fuertes. Pero dice la Biblia que el corazón del faraón, ¿qué pasaba? Se endurecía. Cada vez más se endurecía. Nuestra oración tiene que estar enfocada hacia nuestras autoridades, que podamos volver nuestro rostro a Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que volvernos a Dios. Porque una de las razones por las que el faraón fue endurecido era porque él no permitía que los hebreos, que los israelitas fueran a su lugar de adoración. ¿Qué va a pasar si la autoridad en un momento dice no pueden reunirse? Nuestra adoración seguirá con la misma intensidad, nuestra confianza seguirá con la misma intensidad. Nosotros hemos tomado la decisión de seguirnos reuniendo, pero tenemos que estar visualizando cualquier medida que la autoridad vaya a tomar y siendo sabios y entendidos, y que podamos seguir reuniéndonos de tal manera que nosotros podamos seguir cumpliendo los propósitos de Dios. Pero nada de que, ay, pastor, es que a mí me da harto miedo. Y andas ahí todo encerrado en tu casa. Mi hermano me decía en la mañana, porque yo le dije, no quiero sonar así rebelde. Me dice, es que tenemos que volver a la iglesia primitiva. Me dice, donde se reunían en casas. Me dice, podemos hacerlo. Le dije, no, la iglesia primitiva es la iglesia del tabernáculo de Moisés, donde al sonido de la trompeta toda la congregación se paraba delante del tabernáculo a reunirse delante de la presencia de Dios. Porque ese es el modelo de Dios. Es el modelo que Dios le dio a Moisés y estableció lineamientos, fundamentos, le dio instrucciones exactas de cómo Dios quería que fuera su tabernáculo. Y si nosotros no volvemos a ese entendimiento de que lo único que va a sacar nuestras vidas y que va a cubrirnos con su sombra en medio de cualquier peste destructora es el Señor, no vamos a poder ver las maravillas de Dios manifestándose sobre nuestra casa. No podemos ser incrédulos, porque las pestes fueron hechas para los incrédulos. Las plagas fueron hechas para aquellos que se rehúsan a adorar a Dios. Pero mientras tú y yo estemos adorando, ninguna plaga va a tocar nuestra morada, nada va a tocar nuestra familia. ¿Sí puedes decir amén? ¿Puedes dar un aplauso a Dios por eso? Amén. O sea, termino con este mensaje. Dios endureció el corazón del faraón hasta que al final vino una plaga que no él pudo soportar. Después de las tinieblas vino la muerte de los primogénitos. Y antes de la muerte de los primogénitos, Dios le dio instrucciones a Moisés y al pueblo para que el espíritu de muerte, el espíritu que vendría sobre Egipto, no entrara a su casa. Y Dios le dijo a Moisés: dile a los israelitas que se reúnan en sus casas, en familias. Dice, y aquellos que son familias pequeñas, vayan con las chismosas de sus vecinas, invítenlas a comer. Y preparen un cordero, dice, puro, casi de 1 año, y cózanlo. Amarren sus pies y pónganlo a las brasas, pues ahí. Y coman y participen de la Pascua con la sangre del cordero. Pónganla en los postes, en las ventanas y en las puertas de sus casas, para que cuando pase el espíritu de muerte que yo envío sobre los primogénitos, al ver la señal, pase de largo.
Y les dijo todavía Dios a Moisés: diles que coman apresuradamente. Me encanta toda esta historia porque nosotros tenemos al Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz, que fue encontrado puro, sin mancha, presentado como la mejor ofrenda que pudo existir en la historia, que satisface toda necesidad de sacrificios en el Antiguo Testamento, que vino a cubrir el deseo de un Dios airado por sangre, que vino a satisfacer la necesidad de un sacrificio a través de Jesucristo. Y ese mismo Cordero de Dios que fue presentado en la cruz del Calvario, que su nombre es Jesucristo, es el mismo Cordero que nosotros celebramos en la Pascua todos los días. Veía un meme o no sé qué era en la semana de personas en el súper y decía: cuando te dicen que viene una plaga, dice todo mundo quiere prepararse, quiere estar preparado, pero te dicen en la iglesia que Cristo viene y no te preparas. Ahora, cuando Moisés le dice al pueblo, porque Dios le dice que coman apresuradamente, le está diciendo: coman rápido, no tienen tiempo para comer, porque viene la salvación. Viene mi salvación. Así es que si tienen que comer, háganlo rápido, porque ustedes no saben el momento en que yo tenga que decirles: vámonos, vámonos, es tiempo de salir, porque Dios ha hecho lo que ha prometido, ha traído libertad a nuestras vidas. Y ahora sí corren, agarren sus cosas, porque tenemos que correr, tenemos que salir de esta opresión. La iglesia tiene que estar preparada todos los días. Y Pablo nos dice que la gente en 1 Corintios 11 se reunía en las iglesias con los motivos y razones incorrectas. Pablo, antes de instituir la cena del Señor, les dice: es que yo he escuchado que ustedes van a la iglesia nomás para andar de chismosos. Yo he escuchado que van a la iglesia para hablar mal de las personas, para nada más estar criticando a los demás. Y Pablo le dice: hey, yo no quiero que se reúnan por esos motivos. Y dice 1 Corintios 11, 24, 25, dice que él estableció, Dios le dio esta instrucción a Pablo de establecer la Pascua nuevamente, para que la Pascua nos hiciera participar de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y incluso dice adelante en Corintios, le dice: si alguno quiere participar de la Santa Cena, pruébese primero a sí mismo y después participe de la cena. Porque una de las razones por las que se estableció la Pascua fue para traer sanidad y salvación al pueblo de Israel. Por eso dice adelante en Corintios, ¿me puedes poner adelantito? Versículo 30. Por lo cual dice: hay muchos enfermos y debilitados entre muchos, y muchos duermen. Porque el propósito de la Pascua, el celebrar la cena del Señor, tiene como semblanza o como antecedente la salvación que Dios trajo al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Y si nosotros meditamos todos los días acerca de la muerte de Jesús y estamos preparados, comemos apresuradamente, estamos preparados para cuando Él venga, vamos a ver libertad sobre nuestras vidas, vamos a traer salvación sobre nuestras casas. Entonces yo quiero hoy orar por aquellas personas que estén teniendo temor en esta época. Yo quiero que te pongas de pie. Yo estoy convencido que Dios nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántos dicen amén? Y que el poder de Dios se va a manifestar sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Y que además la iglesia, más allá de ser una iglesia que se esconde, va a ser una iglesia que se va a levantar para ser la voz profética de este tiempo y anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Así que tú tienes, iglesia,
Tú y yo tenemos que ser entendidos de los tiempos. Tenemos que discernir lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en redes sociales, en donde quiera que vamos. Tenemos que ser conscientes de que Dios va a respaldar nuestra adoración como el arma más poderosa para cualquier peste, para cualquier espada, cualquier enfermedad que se levante, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Y si tú estás en una situación así de temor, de crisis, de ansiedad, de incertidumbre, yo quiero que ahí en tu lugar levantes tus manos. Levanta tu mano derecha. Si tienes dudas sobre lo que ha de venir, sobre si mi economía va a estar peor o va a estar mejor, si tienes dudas de lo que Dios va a hacer, ahí levanta tus manos. Repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora, hoy yo reconozco que tengo temor en mi corazón. Hoy yo reconozco que hay incredulidad y hay duda acerca de las cosas que están por venir. En esta hora, hoy yo me levanto, Señor, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas, creyendo que más allá de padecer, yo voy a ser una voz profética en este tiempo. Yo voy a ser una voz de esperanza. Yo voy a ser una voz que va a traer paz en medio de la incertidumbre, en medio de la duda. Hoy hago un compromiso con mi familia, porque me rehúso a cumplir este llamado si mi familia no viene conmigo. No quiero hacer un pacto a medias. Yo quiero hacer un pacto completo contigo, Señor. Creo que tú vas a respaldarme con señales y prodigios. Dilo fuerte: con señales y prodigios. Y vamos a orar, iglesia, todos juntos. En esta hora nos levantaremos como una voz de esperanza, como una voz de consuelo, de poder, de salvación para los que me conocen. Porque en el día de crisis de mis amigos, ellos recurrirán a mí y yo podré hablarles de que hay un Dios poderoso al cual yo sirvo y alabo, que nos va a librar de toda peste destructora, del lazo de cazador, en el nombre de Jesús. Hoy yo echo fuera todo miedo, todo terror, toda crisis, toda psicosis, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por nuestras autoridades, para que tú les des sabiduría, para que ellos vuelvan su rostro a ti, para que ellos vuelvan su corazón a ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Puedes dar un aplauso a Dios?